la palabra de Dios que vamos a recibir, la gracia, y que se va a cumplir en nuestra vida es Gálatas capítulo 6, versículo 11 al 18. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. De que de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, cuando leímos se cortó una parte, pero después lo continuamos a leer, ¿sí? Por eso es muy importante leerlo en nuestra Biblia, ¿sí? Nos da aprendizaje. Es mejor abrir nuestra Biblia personal para no tener inconvenientes como esto. Bueno, igual, nada nos puede evitar para escuchar la palabra del Señor. Amén. Por eso no hay nada, es problema, en ninguna cosa nos hace problema. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Esta confesión tiene que ser nuestra confesión de toda nuestra vida. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre tenemos que aferrar en esta palabra, ¿sí? Aunque nos olvidemos todas las cosas, pero esta confesión tiene que ser nuestra confesión de vida de fe. Amén. Vamos a saludar con los hermanos y hermanas que están sentados al lado. Y como costumbre de nuestro culto, tenemos que ver los ojos, ¿sí? Vemos los ojos y vamos a saludar. Vean y digamos hola, ¿sí? Hola primero. Vean con Marcos, hola, hola, bienvenido. Y digan conmigo, concentremos para salvar las almas. Amén. Concentremos para salvar las almas. Quiero que esta confesión sea una confesión que apliquemos verdaderamente en nuestros campos. Amén. No solo, igual nosotros si tenemos el pensamiento y el corazón de amar las almas y de salvar, de transmitir el Evangelio, ya eso también Dios mira al centro. Amén. Pero lo peor es que no sienta ningún sentimiento al mirar un no creyente, ¿sí? Y bueno, me salvo yo solo y listo. Esa fe, Dios mira al centro. Así que, por lo menos, tengamos el corazón, ¿sí? Y cuando tengamos el corazón de pensarlo así, y entonces después el Espíritu Santo nos hace actuar. Amén. Por eso primero, muy importante tenerlo en nuestro corazón grabado este pensamiento. Bueno, con esta palabra hoy voy a dar el título, La vida que tiene las marcas del Señor Jesús. Acabamos a leer Gálatas, libro Gálatas capítulo 6, 11 al 18, ¿sí? 11 al 18. Nosotros hasta hoy vamos a ver el libro Gálatas y vamos a finalizarlos. Y terminando este libro Gálatas, hay cosas importantes para aferrar en este libro Gálatas y podemos dividirlos y ordenarlos en tres partes muy grandes. ¿Cuál es? El primero es todo lo que veníamos viendo, ¿sí? Es el corriente de la iglesia, de toda nuestra iglesia Yeon. El primero es que
que enfatiza es que no hay otro evangelio que sea la redención y la resurrección de Jesucristo en la cruz, ¿sí? No hay otro evangelio. Si no es por la resurrección y la redención de Jesucristo, no hay otro evangelio, ¿sí? No hay otra cosa, no, ni la Buda, ni lo islámico, Alá, quien sea, aunque haya hecho buenas cosas, a esas personas no podemos tener la salvación, sino solamente a través de Jesucristo obtenemos la salvación. Amén. Y la segunda parte grande es que sí o sí tenemos la batalla espiritual y tenemos que hacer la batalla espiritual en nuestros campos. ¿En dónde? En nuestra iglesia, que está penetrando estos evangelios cambiantes, evangelios cambiados. Entonces nosotros tenemos que pelear, hacer la batalla espiritual para defender este evangelio, ¿sí? Y la tercera parte más grande es que tenemos que vivir una vida guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Amén. No ser guiado en mi pensamiento, no ser guiado en mis criterios, sino tenemos que ser guiados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no es por el Espíritu Santo, aunque hagamos cualquier cosa, ustedes van a ver, al principio no creyente, parece que le va bien todas las cosas en sus trabajos, en el estudios, pero al final todo esto se derrumba en un momento como un torre de Babel, ¿sí? Así que nosotros siempre las decisiones que hagamos o tengamos algunas preocupaciones, una decisión grandes, ustedes tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser guiados? Tenemos que leer la Biblia y tenemos que orar a nuestro Señor, ¿sí? Tener comunicación con nuestro Señor. En una palabra, no tenemos que estar engañados de la vida de introducción de Génesis 3, 6, 11, ¿sí? Todo lo que hagamos, nosotros no tenemos que estar engañados del engaño de Satanás, que es centralizado en mí, centralizado en material y centralizado en éxito. Muchas personas no, casi todas las personas de este mundo viven centralizados en estas tres cosas. No necesitan otras cosas. Lo que me importa es yo y me importa tener mucho dinero y me importa tener éxito y fama para tener poder en este mundo. Por eso el pastor principal también muchas veces dice, los políticos hoy en día también están centralizados en esto. Y entonces se derrumban y sus presidentes anteriores se van al cárcel y están siendo insultados por la población, pero no se dan cuenta porque no conocen a Jesucristo. Sino nosotros ya sabemos. Por eso nosotros, sabiendo este verdadero evangelio, tenemos que salir al campo del evangelismo. Amén. Por eso, ¿cómo tenemos que cambiar? Solo por Cristo, solo por reino de Dios y solo por lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde ese momento, nuestra vida de introducción cambia como una vida principal. Amén. Siempre dice el pastor, no tenemos que vivir de la cosa de introducción que se va a desaparecer y que se pudre todas las cosas. Este mundo, como le digo siempre, como mucho, vamos a vivir 100 años, ¿sí? Algunos vivirán con 120 años cuando avance en la medicina mejor, pero este momento es como mucho 110, 120 años, pero nuestro reino de Dios, que nosotros vamos después de morir, esta salvación que nos dio, eternamente vamos a estar en nuestro Dios, con nuestro Dios en reino de Dios. Amén. Y entonces dijimos que todas las cosas tenemos que invertir, no de las cosas de este mundo, sino tenemos que invertir todas las cosas en nuestro reino de Dios. Amén. Hay un dicho así, cuando vamos al cielo, ¿no? Cuando morimos, en el cielo también
es como un edificio, es un edificio de muchos pisos. El premio que vamos a instalar es diferente. Apenas que aceptaron a Jesucristo, se instala en planta baja. Pero los misioneros y los que hicieron martirios por este evangelio van a estar al piso máximo, ¿sí? Y entonces, aunque vayamos al reino de Dios, es diferente, ¿sí? Por eso ustedes, quiero que ustedes puedan ir al piso último por este evangelio, por Jesucristo, amén. Por eso, nuestra vida principal, ¿cuál es? Es justamente salvar las almas como nosotros saludamos al principio. ¿Qué es la vida principal? Es salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Por eso existe en la iglesia Yewon los 6 cultos: inglés, ruso, chino, sí, japonés, indonesia, español. ¿Por qué? No es para que nosotros reunamos en nuestros idiomas y estemos felices, sino que a través de esos 6 idiomas sea evangelizado por ustedes. Amén. Y ustedes son los discípulos. Amén. No pueden hacer otras personas, sino solamente los que están sentados en este lugar pueden hacer esa evangelización. Amén. Muchas personas por ahí no me van a entender lo que digo yo, pero no se desesperen. El pastor, ¿qué dice todos los domingos? Dice que vaya a salvar las almas, pero ni siquiera puedo salvar a mí mismo, ¿no? Pero no importa, ¿sí? Dios, en el tiempo exacto, Dios va a dar el entendimiento, ¿sí? El Espíritu Santo nos hace mover nuestro corazón, amén. Y va a dar la sabiduría, entendimiento de la palabra. Por eso siempre un horario, ¿sí? Volviendo al tema, especialmente nosotros si vemos el capítulo de hoy, apóstol Pablo está finalizando su epístolas, su carta, de testificando a los creyentes de la iglesia Galacia, ¿sí? Está finalizando de escribir sus epístolas a los creyentes de la iglesia de Galacia. Una de las que dice, ¿y qué carta le escribe? Y le hace un testimonio. ¿Qué es? Hay en Pablo, él tiene una de las marcas que tiene él. ¿Qué es esa marca que tiene él? Es la marca de Jesús. Pablo está testificando que él tiene la marca de Jesús. La marca de Jesús. No es otra marca, sino él tiene la marca de Jesús. Y está exigiendo a los creyentes de la iglesia Galacia que ustedes también tienen que vivir una vida de tener las marcas de Jesús, ¿sí? Y entonces, no solo esa época, no solo a los creyentes de la iglesia Galacia, sino nosotros que estamos en este lugar, también tenemos que tener una vida de tener las marcas del Señor Jesús. Amén. Y entonces vamos a ver qué es dejar las marcas y de tener las marcas de Señor Jesús. Y en otra palabra más fácil es que está hablando es que tenemos que vivir para el beneficio del Evangelio, ¿sí? Tenemos que vivir para beneficio. Hay muchos creyentes que dicen que son cristianos, pero viven peor que un no creyentes. O sea, da mala influencia en su campo, ¿sí? En vez de que esas personas no creyentes vea a él, que vea a Ángel y diga, wow, yo quiero ser como Ángel. Ángel, ¿cómo cambió? Fue a la iglesia Yewon y está cambiado totalmente, ¿sí? Y entonces, ¿qué habrá esa iglesia? ¿Qué hay para que se cambió tanto? Entonces, ese no creyente va a venir. Un día va a decir, Ángel, ¿puedo ir contigo a la iglesia Yewon? Y va a venir, va a escuchar la palabra y se va a convertir. Y entonces eso también es evangelizar, ¿sí? Y mostrar a través de nuestra vida, eso es testificar también a Jesucristo. Eso es también dejar la marca del Señor Jesús. Amén.
Por eso tenemos que vivir para beneficio del Evangelio, no empeorar. También testificar el Evangelio y ocupar su cargo correctamente, y también dar la ofrenda y dar el tiempo para la ampliación del reino de Dios. Todo esto es dejar las marcas de Jesús. Amén. En este momento también ustedes, un domingo tan hermoso, un lindo día, muchos no creyentes salen afuera, al campo, al restaurante, pero venimos aquí y estamos sentados, el mejor horario, y estar concentrados a escuchar la palabra. Y entonces, esto también es dejar la marca del Señor Jesús. Amén. Invertir el tiempo, dar nuestro tiempo y dar nuestros materiales a nuestro Señor, también es dejar la marca del Señor. Amén. Por eso al final, como esto, si dejan las marcas de Jesús, conclusivamente ustedes después van a continuar de obtener el premio de la eternidad. Amén. Esto es, como le dije, todos estos tiempos y todos estos, de toda esta marca que ustedes van dejando, después nuestro premio va a ser en el reino de los cielos. Amén. Por eso es muy importante, como le dije, ¿quieren ir al 10º piso o al primer piso? Todos queremos vivir arriba, ¿sí? Así que quiero que a través de la palabra de hoy entiendan este mensaje, y quiero que todos sean un absoluto discípulo de dejar las marcas de Señor Jesús. Amén. Como punto 1 es el único para gloriarse. El único para gloriarse. Vamos a leer todos juntos Gálatas capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer todos juntos despacito. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mis propias manos. Amén. ¿Qué dice? El apóstol Pablo no tenía buena vista, ¿sí? Entonces por eso casi siempre al lado le escribía su discípulo Tíquico, quien estaba junto con él. Y siempre lo escribía a él, pero lo más interesante es que al final de finalizar esa carta, escribía, como dice en el versículo apóstol Pablo, ¿sí? En letras grandes, con sus propias manos, ¿sí? Y aquí, escribir con su propia mano habrá mucho significado, pero hay un significado profundo. ¿Cuál es? Él quería finalizar esa carta para mostrar que lo escribió él. Aunque no haya escrito él quiso mostrar que él lo escribió, y también otra palabra, él quería transmitir, finalizando el núcleo del mensaje que quiere transmitir sobre esa carta. Por eso, ustedes tienen que tener ese corazón, ¿sí? Ese corazón como el apóstol Pablo. Nuestra vida también, tenemos que aplicar verdaderamente de las palabras que escuchamos, ¿sí? Como el apóstol Pablo, nosotros también tenemos que concentrar en el núcleo. ¿Qué palabra queremos transmitir a los no creyentes? ¿Sí? Ustedes tienen que concentrar y tienen que tener el mismo corazón como el apóstol Pablo. Amén. Vamos a leemos todo junto en Gálatas capítulo 6, 12 y 13. Leemos todos juntos. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan las leyes, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Amén. En este versículo, ¿cuál es el mensaje núcleo que quiere decir? ¿Qué quiere transmitir el apóstol Pablo? Es que el evangelio y la religión es diferente. Hoy en día muchas personas del mundo, ejemplo, un amigo mío que está en Argentina, es un coreano, me escribió un mensaje de algo, hablando algo, y yo le expresé bíblicamente, y entonces él me dice,
parece que el grupo, el Kakao Talk grupal, están todos mis amigos. Uno dice, parece un Kakao Talk grupal de religiones, de los religiosos, de una religión. Y entonces, como esto, hay muchas personas que no pueden diferenciar de una religión y de ser un cristiano, ¿sí? Y eso es lo que está hablando. Está hablando que en la religión y el evangelio es totalmente diferente. ¿Qué es? La religión, ¿en dónde enfatiza? Enfatiza el esfuerzo del hombre, y en el trabajo del hombre. Todas las cosas que hacemos y todo el esfuerzo para obtener algo, eso es una religión, ¿sí? Pero en cambio, el evangelio se enfatiza en la absoluta gracia de Dios. Amén. Y está centralizado siempre en Dios, ¿sí? Eso es el evangelio. No en mí, no en mi esfuerzo, no en mi trabajo, no en mi sabiduría, sino estamos centralizando el pensamiento de Dios y pensamos el proyecto y el plan de Dios. Eso es el evangelio. Amén. Hay mucha diferencia. Porque en esa época, la iglesia Galacia, habían apóstoles que, siendo un apóstol, ellos lo religionalizaba el evangelio como la ley. O sea, no tenía el evangelio verdadero, sino lo convertía el evangelio como una ley y le hacía cumplir esa ley y daba importancia a la ley. Por eso Pablo está diciendo a estos legalistas que son todas las personas que viven para agradar a la carne. Eso es lo que leímos apenas aquí recién en el versículo. Todos estos que están concentrados en el legalismo de la ley son todos que viven para agradar en nuestra carne, ¿sí? Nuestro físico. Y se concentran para gloriarse en la carne. Eso es lo que está hablando. Entonces dice, en otra palabra más fácil, quiere decir que estos legalistas no tenían ningún interés de salvar las almas. Ellos, ¿qué quiere decir tener todo el interés de agradar en carne? De propio, de Génesis 3, 6, 11. De mí lo que interesaba es para mostrar, mira, yo soy Pablo, yo soy Marco Alexi. Quieren mostrar a él, no a Dios. No tenían ningún interés de salvar las almas. Ellos eran hipócritas, ¿sí? Que se gloriaban a sí mismos, y gloriaban en su carne exigiendo para que se circunciden. En una palabra, gloriaban ellos haciendo que se circunciden otras personas. ¿Sí? Y de cuántos habrá circuncidado por mí, ellos decían, yo circuncidé a 5 personas. Eso depende de cuánto lo haga hacer la circuncisión. Ellos se gloriaban y entre ellos hablaban así. O sea, ellos tenían la forma de piedad, pero no tenía y no sabía el poder de ser piadoso. Por eso podemos ver que en ese momento, ¿por qué era tan importante circuncisión? Ellos, en esa época, el saludo era, ¿estás circuncidados? Hola, ¿te circuncidaste? ¿Estás circuncidado? Por eso es muy raro, ¿no? En esa época, el saludo era muy importante, ser circuncidados, y entonces su saludo era esto. Y entonces el que no había hecho, le habrá dicho no, o algunos sí. Por eso, como este tema era muy preocupante y era muy importante en esa época para los legalistas. Lo importante no era salvar las almas, sino ellos lo consideraban que la circuncisión era lo mismo de obtener la salvación. Si Ángel está circuncidado, tú eres salvo y tú eres hijo de Dios. Pero si no estaba circuncidado,
no era nadie y tampoco tenía la salvación. Vean estos apóstoles, estos legalistas, cómo lo convierte el evangelio en su forma, ¿sí? Esto es una religión, ¿sí? Por eso, ¿qué sucede? Entonces ellos recibían heridas y al tener este pensamiento siempre se discuten entre ellos y se insultan con unos a otros y hablan mal de otras personas. Los creyentes que no se concentran en Dios, en la palabra, en el evangelio, esto es lo que va a suceder. Hoy en día en nuestra iglesia ustedes no ven, pero hay muchos diaconisa mayor o ancianos y ancianas se discuten por las cosas tonteras. O sea, hablan mal, siempre hablan mal de otras personas. Cuando se juntan, en vez de hablar el evangelio, de salvar las almas, hablan mal. Ah, esa persona está mal, él toca mal la guitarra. No sé, Ángel, ¿qué hace en este lugar en vez de ir al culto en inglés? ¿No? Digamos, no es correcto venir aquí, pero la gente así inventan las cosas y hablan mal, porque esas personas no están centralizados en el evangelio, ¿sí? Por eso es muy importante. Por eso justamente el apóstol Pablo está hablando que los legalistas que se concentraban solamente para gloriarse así, ¿sí? Discutiendo, hablando mal, insultando a otras personas, ellos querían demostrar y quería ser lo primero, ¿sí? Nunca viene la llamada, pero no sé hoy por qué me está llamando. Siempre quería gloriarse a sí mismo, rebajando a otras personas, ¿sí? Y eso era la realidad de esa época. Y ahora leemos Gálatas capítulo 6, 14, 16, todos juntos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Pablo está enfatizando que el único para gloriarse es solo a Jesucristo, ¿sí? Solo a Jesucristo. Esto quiere decir que solamente el verdadero evangelio que tiene la salvación es por Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice? No es importante si estamos circuncidados o no, ¿sí? Si hoy ustedes, si algunos creyentes si no entendieron esta parte de circuncisión, después me pueden preguntar o ir a preguntar a un pastor, pero no es importante, ¿sí? No es importante. No es importante, sino, ¿qué está diciendo? Sino que solamente lo importante es que si creemos realmente a Jesucristo, amén, a través de creer verdaderamente el evangelio y a Jesucristo, nosotros somos hijos de Dios, amén. Y dice que somos una nueva criatura, ¿sí? Somos una nueva creación, que somos una nueva creación, nueva criatura. No importa circuncisión, ¿sí? Creer verdaderamente en Jesucristo, entonces ahí somos hijos de Dios y somos nueva criatura, amén. Por eso en 2 Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron, ¿sí? Ya basta de estar concentrados de las cosas que han hecho mal de nuestro pasado, ¿sí? Tenemos una nueva vida todos los días. Yo cuando me despierto oro así: gracias, Señor, darme una nueva vida en este día, ¿sí? Y gracias por dar una oportunidad más para poder vivir como un verdadero evangelista, ¿sí? Esto es el comienzo de mi oración.
Ustedes tienen que estar agradecidos que pueden despertar el día siguiente, ¿sí? Y esa vida, con esa vida, ¿qué van a hacer? ¿Van a comer algo más rico? Algunos dicen, gracias por vivir un día más para poder comer comidas ricas. No hay gente que diga eso, ¿no? Gracias por dar una nueva vida para ganarme más dinero. No tiene que esa oración, sino gracias, nuestra razón que estamos respirando en este día, ¿sí? Que estamos respirando el aire y que estemos bien saludables. ¿Por qué es? Porque tenemos la misión de testificar este verdadero evangelio. Amén. Eso es la misión de Dios. No es opción. No es Dios que dijo, si quieres lo hagas, si no, no lo hagas. No, sino es la obligación, estamos hablando, ¿sí? Es la obligación de salvar a cada uno de nuestro país, ¿sí? Es la obligación de salvar a Estados Unidos, ¿sí? A Perú, a Honduras, a Colombia, ¿sí? A Venezuela. Tenemos la misión de salvar Latinoamérica, amén. Quiero que grabe esto en nuestro corazón, ¿sí? Por eso yo también estoy en este lugar. Yo viví muchos años en Argentina y entonces estaba tranquilo, tenía dinero, tenía buena casa, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero en ese momento no estaba feliz, ¿sí? Tenía todas las cosas del mundo, pero no era feliz. Pero tampoco quiero decir que ahora estoy pobre, ¿sí? No estoy pobre, pero gracias, Dios nos llena todos los días, me llena. Si me ven, saben que Dios me está llenando bien, ¿sí? Y entonces, pero este momento de estar compartiendo la palabra con ustedes es el mejor tiempo de mi vida, ¿sí? Amén. Esto ustedes van a experimentar y tienen que comprobar. Entonces al comprobar esto, al entender esto, la palabra nos hace muy dulce, ¿sí? Y entonces esperamos, nos deseamos el domingo que viene para qué palabra escuchar, ¿sí? En nuestra iglesia hay culto del miércoles y viernes, ¿sí? Acá 2 personas asisten los miércoles y los viernes y los domingos, todos los cultos. Y ellos, ¿por qué vienen? Porque no es que les sobra tiempo y que no hacen nada y están bien, sino están cansados, ¿sí? También no tienen tiempos, pero vienen, ¿por qué? Escuchan la palabra, se cambia como una nueva criatura, obtienen nuevas fuerzas para seguir el día siguiente, ¿sí? Esto es el misterio de la palabra, ¿sí? Esto es el evangelio, es el poder del evangelio. Como esto, al momento de aceptar a Jesucristo, se levanta la obra de recreación. Desde ese momento nos llega la verdadera paz y empieza una vida de agradecimiento y de la misericordia de Dios. Amén. Por eso ustedes todos los días cuando despierten, digan, oren, gracias a Dios por darme nueva vida. Gracias, siempre gracias, ¿sí? Aunque me pasen cosas malas, gracias a Dios. Aunque me suceda algo inesperado, gracias a Dios igual, ¿sí? Porque Dios al final, ¿qué hace? Lo une todas las cosas y nos da la felicidad al final, ¿sí? Lo une todas las cosas para bien, amén. Por eso ustedes, no importa si estamos en buen momento, malos momentos. Un cristiano no tiene que depender su vida de su estado, ¿sí? No importa. Aunque tengamos buenas cosas, malas cosas, ¿sí? Al final, Dios nos termina todo feliz y en alegre. Amén. Por eso, en nuestra vida, el único para gloriar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. No digan. Hay muchas personas que dicen, tengo un buen teléfono móvil, ¿quiere ver? Yo soy así, tengo mucho dinero, tengo buen carro. No es esa cosa, sí, eso no es importante, sino gloriarse solamente por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso la familia de Marcos también. Es una bendición que haya venido nuestra iglesia y nuestro culto español por conocer a Máxima y que lo trajo. Es una bendición. Esta palabra de estar en este tiempo sentado es una bendición de Dios, ¿sí? Así que siempre tiene que agradecer
A Máxima no, a nuestro Dios. 막시마 선생님께 감사합니다. Pero a Máxima también, ¿sí? Por eso, esto es nuestra misión, ¿sí? Hacerlo, aceptar a Jesucristo y hacerlo sentar a escuchar la palabra. Esto es la misión nuestra. Amén. Por eso si vemos que Pablo también era una persona muy sabio y él tenía todos los estudios, y era diplomático, doctor, tenía todas las cosas. Y también está confesando que eres fariseo de los fariseos. Pero ¿qué pasó? Después de encontrar a Jesucristo resucitado en el camino de Damasco, él cambió totalmente, 180 grados, cambió totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tuvo el encuentro con Jesucristo y se dio cuenta que todas las cosas que él tenía eran la basura. Lo tomó como basuras. Lo tomó como una imagen virtual que era para gloriarse a sí mismo, ¿sí? Y él se concentró solamente en transmitir el Evangelio. Solamente se concentró para la ampliación del reino de Dios. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy, que nosotros concentremos solamente en salvar de las almas y en la expansión del Evangelio, y que todos podamos ser un verdadero evangelista, de ser verdaderos discípulos en nuestro campo del evangelismo. Amén. Punto 2 es deseo del pacto. Deseo del pacto es el libro Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Leemos todos juntos. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? Esto quiere decir que Pablo ya está cansado de que le molesten a él por el tema de apostolado y por el tema de circuncisión, ¿sí? Basta, no me importa eso, no me moleste más, ¿sí? Que sino, y está hablando que su cuerpo tiene las marcas del Señor Jesús. Hoy el pastor dijo, la palabra marcas en griego quiere decir stigmata, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que lo sellan a una vaca, una oveja y a los animales para demostrar que es mi pertenencia, ¿sí? Que yo soy el propietario de esos animales. Cada uno del dueño tiene su sello. Y también quiere decir que sellan a los esclavos para mostrar que eres pertenencia de Pablo, pertenencia de Ángel, ¿sí? Como esto, las marcas del Señor que está hablando apóstol Pablo quiere decir que nosotros somos pertenencia de Jesucristo. Amén. Dios nos selló. Dios nos selló. Y este sello hay sufrimiento, hay persecuciones, ¿sí? Hay peleas, pero no importa, nosotros estamos sellados por nuestro Dios. Amén. Y somos pertenencia de nuestro Dios. Entonces, ninguna otra persona nos puede hacer daño. Satanás no nos puede tocar porque somos pertenencia de Dios. Amén. Tenemos la ciudadanía del reino de los cielos. Amén. Y entonces, siendo un ciudadano y siendo pertenencia de Dios, nuestro deber es testificar a Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Amén. Esto es lo que está hablando apóstol Pablo en este versículo. Por eso, Pablo quiso mostrar que no eviten el evangelio por problemas de legalismo, ¿sí? Ustedes desde hoy ya no importa otra cosa, ¿sí? Olvídense, solo concentren en la palabra, en Cristo, ¿sí? Todas las cosas son cosas introducciones, ¿sí? Ninguna cosa nos puede evitar nuestro evangelio, amén. Ninguna cosa nos puede detener para ir a evangelizar a otras personas, ¿sí? Eso es lo que está hablando. No vean sus situaciones, su ambiente, ¿sí? Porque Satanás nos engaña por nuestras situaciones y nuestros ambientes, ¿sí? Nos hace fracasar, nos hace desanimar,
Pero no se engañen, ¿sí? Ustedes son hijos de Dios y son pertenencia de Dios, que Dios los selló eternamente. Amén. Quiero que guarde este corazón como el apóstol Pablo, y el corazón del apóstol Pablo sea el corazón de ustedes. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español. Quiero que nosotros, con el corazón del apóstol Pablo, podamos concentrar de salvar las almas, y que podamos concentrar para la expansión del evangelio, y que todo sea verdadero evangelista de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus, y más adelante a Latinoamérica. No solo latino, ahora es toda la América, ¿sí? Acá tenemos uno de Estados Unidos, que de salvar toda América. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir una vez más en español su palabra, Señor. Bendice a todos los creyentes que están en este lugar, y danos la sabiduría y entendimiento de escuchar su palabra, y que ellos puedan ser guiados solamente por el Espíritu Santo. Señor, háganos tener agradecimiento de la salvación, y que toda nuestra vida podamos gloriarse solamente a Jesucristo, y que todos puedan ser un verdadero discípulo en nuestro campo del evangelismo. Y Señor, también háganos actuarnos como una persona de tener las marcas del Señor Jesús, y que podamos desafiar para salvar las almas y para la ampliación del reino de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.